Los que hayan venido a venir se acuerdan. ¿Dónde? No, tenía otro nombre. Casi, pero tenía otro nombre. Se acordó. Dios se acordó. ¿No se acuerdan? El nombre de la predicación pasada era, hermanos, Dios, hermanos, nos reconocerá. Nos reconocerá, acuérdense, nos reconocerá. Pero ahora, hermanos, Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda, Dios se acordó. Acuérdense. En una ocasión, hermano, le daba una clase a unos niños de chiquitos de los que no vino la instructora, y les daba una clase, y yo les decía a los niños, el niño que me trae, ya cuando terminamos la clase, el niño que me trae en una hoja, en resumen de lo que hablamos, le voy a dar un premio. Y la que me traiga un texto, le va a dar otro premio. Y hermanos, pues, uno nada más dice, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que me lo trajeron 3 niños, los más pequeñitos. El más pequeñito, el más interesado, al parecer le dijo a su hermanita, porque él está en el kinder y no sabe escribir, ni leer, creo. Y creo que le dijo a su hermanita, y su hermanita le escribió, hermanos, lo que el niño, me imagino que le estaba diciendo. No le entendí mucho porque eran puros garabatos, hermano, pero eso no importó. Lo que importó fue la intención que el niño tuvo, hermano. No sabe leer, creo que está en el kinder. Entonces, hermano, yo le daba muchas gracias a Dios porque la verdad es que no pensé que los niños fueran a responder. Me trajeron el texto, respondieron, hermanos. Entonces, así también usted. Si usted haga un resumen, hermano, no como yo lo doy, hágalo como usted, como el Espíritu Santo le haga entender. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros nos quedemos, hermanos, con la palabra para que nosotros la pongamos en práctica, hermanos. Porque es muy necesario. Y a lo mejor usted va a traer una predicación y usted va a parar aquí enfrente y usted va a dar su predicación. Pero, hermanos, tenemos que interesarnos en leer la palabra de nuestro Dios, hermanos. Tenemos que interesarnos, hermanos, en escuchar, en estar atentos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Y leíamos, hermanos, ahorita, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice entonces, que Jehová y Jehová escuchó atentamente lo que estaban hablando los hombres. Dice que escuchó, o sea, que nuestro Dios puso atención, hermanos, a lo que estaba escuchando de aquellas personas. Dios pone atención, hermanos, de usted y yo hablamos de oración, de ruego, o cuando platicamos con Dios. Pone atención. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que y fue, dice, escrito un libro de memoria delante de él, para los que le temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Dice que fue escrito un libro, hermanos, para escribir, para tener en memoria, hermanos, para tener en memoria lo que Dios escuchó de usted y de mí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos habla, hermanos, acerca de 4 personajes de la Biblia. Yo sé que vienen más testimonios, hermanos, donde Dios se acordó, hermanos, de su pacto, de su promesa, de lo que Dios les había dado a los hombres. Dios se acuerda, hermanos, de lo que usted y yo un día
Le dijimos, le hicimos una petición, platicamos con él, Dios se acuerda. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Noé fue uno de los personajes, hermanos, que dice la palabra de nuestro Dios que Dios se acordó de él. En Génesis 8:1 dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Dios se acordó, hermanos, de Noé, porque Dios le había dado a Noé una orden. Y Noé, en obediencia, él construyó un arca, que Dios le dijo que tenía que construir un arca porque iba a enviar un diluvio. Porque dice la palabra de nuestro Dios que los hombres, hermanos, dice que él se le pidió el derecho al hombre. Dice que lo dolió en su corazón. Porque dice que el hombre, hermano, solamente tendía a hacer lo malo y lo malo. Y nuestro Dios decidió, dice que limpiar la tierra. Y le dice a Noé que haga un arca. Y le da instrucciones, los animalitos que tienen que meter al arca. Y le dice de cuántos pisos. Y todo, hermano. Y Noé obedeció. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que aproximadamente Noé, hermanos, para construir esta arca duró 100 años. 100 años predicando. 100 años, hermanos, hablando de la gente. Y la gente le decía, tú estás loco, ¿no? Porque nunca, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que antes no llovía. Era un rocío, hermanos. Que dice aquí en Génesis 2:6, dice que era un rocío que regaba, hermanos, la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba todas las ramas de la tierra. No llovía. Por eso no le creían a Noé. Y la gente le decía, no está loco, porque nunca ha llovido. Pero Noé seguía en obediencia a lo que Dios le había ordenado. Y cuando ya él termina el arca, dice que el Señor envía el diluvio, envía la lluvia. Y todos aquellos, leído la palabra de nuestro Dios, todos aquellos que no creían, ahora sí le gritaban a Noé, pero ya era demasiado tarde. Y así estamos ahorita, hermanos, viviendo estos tiempos difíciles, hermanos, que les predicamos la palabra de nuestro Dios a las personas y las personas no creen, porque dicen que siempre se ha hablado de Jesucristo y que nunca ha pasado nada. Pero hermanos, Cristo pronto viene. Y esto, hermanos, este hombre, hermanos, fue el que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que Dios se acordó de él. Y dice que hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Noé. Y dice que nunca más volvería a hacer lluvia. Dice en Génesis 9:12. Si usted quiere seguir por su vista, dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi alma he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi alma en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el alma en las nubes y lo veré, dice el Señor, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y nosotros somos testigos de ese arcoíris. Llueve muy fuerte y el arcoíris sale. Ese es el pacto de Dios que hizo Dios con Noé. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En
y de todos los animalitos, hermanos, que estaban en el arca. Otro personaje, hermanos, lo vemos ahí mismo en Génesis 19:29, hermanos, Abraham. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que él intercedió, hermanos, él era un intercesor y él intercede por su sobrino Lot. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Abraham recibió una visita, hermanos, de tres ángeles, hermanos, pero dentro de ellos, hermanos, iba nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, cuando Abraham lo recibió y les preparó alimento, hermanos, dice que le ofrecieron, ¿verdad? Alimento, comieron, y cuando ya ellos terminaron de comer, dice que entonces, hermanos, pues aquellos ángeles, ¿verdad?, van rumbo a Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, allí en Génesis 18, 16 y 17, dice: Abraham intercede por Sodoma, y los varones se levantaron de ahí, a los ángeles, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Por eso le digo que Dios habló con Abraham, porque Dios consideraba a Abraham como su amigo, y él decía: no le puedo cubrir lo que voy a hacer. Y entonces dice que él le empieza a decir, ¿verdad?, que iba a Sodoma y a Gomorra, hermanos, porque había un clamor que había escuchado de cómo estaba, hermanos, de corrompida también aquella ciudad. Y dice que entonces, hermanos, Abraham sabía que ahí estaba su sobrino Lot, y pues a él, hermanos, él desde que su hermano, el papá de Lot, falleció, él se hizo cargo de su sobrino y lo crió como su hijo, vivió con él como su hijo, hermanos. Entonces a él le dolía saber que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra y que allí estaba su sobrino. Y empezó Abraham a dialogar con Dios y le empezó a decir, dice, empezó con el número 50 de justos. Le dijo: bueno, y si hubiera 50 justos, ¿tú destruirías la tierra? Y le dijo, no lo voy a destruir. Y así se fue menos de 50 hasta que llegó al número de 10. Y dijo Dios: si hay 10 justos, no la destruyo. Pero hermanos, ni 10 justos también. Pero dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el versículo 26 dice, por eso le digo que él habló con Dios. En el 17 dice: Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En el 26, entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero como les digo, hermanos, él ahí no había ni 10, los que se salvaron fueron 4. Y hermanos, vemos que dice la palabra de nuestro Dios allí en Génesis 19:29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de lo que Abraham le había hecho. Y dice que entonces, y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, a asolar las ciudades donde
Dios se acuerda cuando tú intercedes. Cuando nosotros intercedemos, recordemos que Él tiene un libro de la memoria, donde está anotada una oración, una petición que tú hiciste, y en el tiempo señalado se acuerda y Él permite que tú recibas la respuesta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que nosotros no debemos de tener las promesas por matadas, sino que Él con paciencia, hermanos, quiere, nos espera para que nadie, hermanos, se pierda, sino que todos procedamos a la arrepentimiento. Pero Dios se acuerda, hermanos. Yo me gozo, hermanos, yo me gozo. Y cuando yo leo la palabra de Dios, yo me gozo, hermanos, porque yo siento que la estoy viviendo, hermanos, porque yo cuando estoy elaborando la palabra de Dios, hermanos, yo no sé lo que voy a decir, pero el Espíritu Santo, hermanos, me recuerda cosas. Me recuerda. Raquel, otra mujer que viene también ahí en Génesis 30, 22 a 24, hermanos, ella era la esposa de Jacob, el patriarca de las 12 tribus de Israel, que ella tomó por mujer a Lea y también a Raquel, pero Raquel no podía tener hijos. Y Raquel pasó mucho tiempo para poder tener hijos, porque ella le rogaba a Dios, le rogaba que le diera un hijo, lo anhelaba. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el libro de Génesis 30, 22 al 24, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Dios se acordó de la esterilidad de Raquel. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y por último, hermanos, dice que otra persona, hermanos, Ana, lo vimos en la predicación pasada, que ella, hermanos, no podía tener hijos tampoco. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que ella le pidió a Dios y dijo: si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti, lo voy a dedicar a ti. Porque ella se dio cuenta, hermanos, que los hijos son una bendición y que aparte, hermanos, son un don de Dios, un regalo de Dios para nosotros, hermanos. Por eso nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque son bendiciones, un don de Dios para nosotros, hermanos. Y ella, hermanos, lo consagró a Dios. Y ahí, hermanos, vemos nosotros, le digo, nosotros acabamos de leer esta lectura en Samuel 1:19. Y levantándose de la mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Tu oración, hermanos, tu petición que tú hiciste y que tal vez ya te olvidaste de ella, y que tal vez tú dices: no, ya Dios no se acuerda de lo que yo le pedí. Quiero decirte que Dios tiene un libro escrito donde está tu petición y Él te va a responder. Cuando yo me di cuenta, hermanos, en el ver las cosas de Dios, yo tuve un sueño y yo veía a mi esposo, hermanos, tocando una guitarra, pero pues yo no entendía, pero
Santo me da un texto. Ese texto, hermanos, viene en Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. Gloria a Dios, aleluya. Y se lo voy a leer, hermanos. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y hermanos, pues yo no entendía, yo decía que mi esposo un día él iba a llegar a Dios y que él iba a tocar una guitarra, ¿verdad? Y yo leía la palabra de Dios y decía que eso se iba a cumplir y que no se iba a tardar. Pero no recuerdo, hermanos, cuánto tiempo se tardó, pero sí se tardó. Y hermanos, ahora que estaba, que el Señor me daba esta palabra, el Espíritu Santo me trajo, hermanos, esta visión, este sueño que yo tuve, hermanos, y que en el tiempo de Dios, hermanos, en el tiempo de Dios, Dios se acordó, hermanos, Dios se acordó de mí, se acordó de mi esposo, hermano, se acordó de lo que me había mostrado, hermanos, que a lo mejor no era un músico, no iba a tocar guitarra, pero hermanos, le iba a servir al Señor, hermanos. Y yo, hermano, le daba gracias a Dios, hermanos, porque yo decía, Señor, si es cierto, Señor, se me olvidó, se me había olvidado, hermanos, porque se nos olvida, hermanos, se nos olvida. Pero el Espíritu Santo no se olvida, hermanos, y en su tiempo, hermanos, se nos recuerda. Y Dios se acordó, hermanos, se acordó de eso que me había mostrado, de eso que me había dicho en su palabra, hermanos, Él se acordó. Y yo no sé, hermanos, si usted tenga una petición o si usted le ha hecho una petición al Señor, hermanos, y usted esté, hermanos, desesperada, o usted esté, hermanos, perdiendo su fe, porque usted dice, a lo mejor usted dice, hermano, no, pues es que ya llevo 3 meses, llevo 6 meses y mi esposo no se convierte, mi esposa no se convierte. Hermanos, para la gloria de Dios, hermanos, yo tuve 12 años intercediendo por mi esposa. Para mí, hermanos, fueron muchos años, hermanos. Pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice, hermanos, en 2 Pedro 3:8, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, para que nosotros, hermanos, no estemos impacientes, hermanos, sino que nosotros, hermanos, esperemos, hermanos, y mientras de que llegue, hermanos, la respuesta, mientras de que Dios se acuerda, hermano, porque Dios se va a acordar, hermano, de eso se lo tengo completamente seguro, hermano, de que Dios se va a acordar, hermano, de lo que usted le pidió, de la intercesión que usted hizo, de lo que Dios le mandó, hermanos, en obediencia, así como Noé fue obediente, y Dios se acordó de él, hermanos, así también nuestro Dios se va a acordar de nosotros, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día, hermanos, fíjense bien, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, hermanos, sí que vamos a tener paciencia, y sí que vamos a estar esperando en el Señor, pero no le caiga, hermano, si su hijo, hermano, no está aquí, usted véalo con sus ojos espirituales, hermano, y créalo que esa oración que usted hizo, hermano, Dios un día se va a acordar de su hijo, de su esposa, de su esposo, hermano, de ese trabajo, hermano, que ustedes
nosotros, hermanos, imagínense yo, 13 años, hermanos, pero para Dios, hermanos, ni la mitad del día yo creo que es, hermanos. Yo creo que es de una hora, no sé, hermano. Por eso, hermanos, tenemos que tener paciencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor, hermanos, no me tarda ahí en el versículo número 9. El Señor, hermano, no me tarda su promesa. Él no se tarda, hermanos, para contestarnos. Ya está la respuesta. La respuesta usted ya la tiene. Nada más que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que el Señor no nos da las promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, hermanos. Es paciente para con nosotros, no queriendo, hermanos, que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Yo creo que usted y yo, hermanos, ya queremos que Cristo venga, hermanos, pero no ha venido, hermanos, porque todavía hay mucha gente, hay mucha humanidad, hermanos. Hay mucha humanidad, hay mucha gente, hermanos, que es necesario, hermanos, que les prediquemos, es necesario, hermanos, que lleguen al arrepentimiento, porque dice el Señor que Él no quiere, hermanos, que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos, porque con amor eterno nos ha amado, hermanos, nos ha prolongado de su misericordia, y por eso, hermanos, Él tiene paciencia para con nosotros, hermanos, y nosotros nos equivocamos, y nosotros somos rebeldes, y nosotros nos enojamos, y nosotros pecamos, hermanos, y nosotros hacemos, hermanos, las cosas hacemos. Pero ahí está el Señor esperándonos pacientemente, porque dice que no quiere, hermanos, que nadie perezca, sino que todos, hermanos, procedamos a arrepentimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el Salmo, hermanos, 136, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el versículo 23 y 24, hermanos, porque a veces nosotros, hermanos, desconocemos todas estas cosas, hermanos, pero nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es misericordioso, hermanos. Y dice su palabra, hermanos, Él es el que en nuestro abatimiento, hermanos, se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Cuando tú y yo, hermanos, estábamos abatidos, estábamos tristes, estábamos desilusionados, estábamos angustiados, hermanos, dice su palabra, hermanos, que Él se acordó de nosotros, Él se acordó de ti y de mí, porque para siempre, hermanos, y por siempre y por los siglos de los siglos, hermanos, la misericordia de nuestro Dios es para nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. En Hebreos 10:37, hermanos, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Alábalo, hermano, porque Él vive, nuestro Señor Jesucristo vive, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque aún un poquito, y el día de venir vendrá y no tardará. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo pronto viene. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es el representante, hermano, de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, hermano. Él es el que nos aconseja, hermanos. Él es el que nos enseña, hermanos. Él es el que nos recuerda. Él es el que nos habla, hermanos, el que nos dice, el que nos hace, hermanos, que nosotros nos acordemos, hermanos, de la grandeza de la misericordia
cuerpo de ángel. Yo me acuerdo y envía, hermanos, esa promesa. Envía esa bendición, hermanos. Dice en Isaías, hermanos, 49, bendito sea el nombre de nuestro Dios. 49 dice, hermanos, a nosotros dice que tal vez nosotros podemos olvidarnos. Isaías 49:15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvidare ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de nosotros. Recuerden, hermanos, que Él nos tiene su memoria y que Él se va a acordar. Él se va a acordar